Bendecido día, le habla su hermano Ricardo Chewin. Retomamos hoy nuestra clase dominical con el estudio del Antiguo Testamento y nos referiremos hoy a los pactos condicionales, pactos que se requieren que ambas partes cumplan con sus respectivas condiciones. Se repiten varias veces en la Escritura y establecen el fundamento intelectual y teológico de la responsabilidad del hombre ante su Creador, de la absoluta incapacidad del hombre de mantener su parte del pacto y finalmente la necesidad del hombre de un Salvador de la justa y merecida ira de Dios a la luz de los fracasos del hombre. Vayamos a Génesis 12 del versículo 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora pasemos a Génesis 15, del versículo 5 al 6. Y lo llevó fuera, y le dijo: mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. En ambos pasajes encontramos lo que se conoce como pacto abrahámico, la promesa de Dios a Abraham. ¿Qué observas de diferente en este pacto? Dios es el actor decisivo en el cumplimiento de esta promesa. Esta clase de pacto incondicional está en el pacto de Dios con Noé, donde Él promete no volver a destruir la tierra, con diluvio nunca más, y también con David, donde el Señor promete que el heredero de David gobernará para siempre. En los tres casos vemos a Dios mostrando su gracia y generosidad al proveer para su pueblo a pesar de su pecado e inhabilidad. Esto entonces arma el escenario para que Dios envíe a su Hijo para salvar a su pueblo, tal como Pablo enseña en Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Puedes ver la dulce continuidad y gloriosa constancia de nuestro Dios? ¿Puedes ver que Él siempre ha tratado bien a quienes Él ama? La enseñanza de Pablo aquí en Efesios, maravillosa en su propio contexto, tiene un impacto aún mayor cuando la vemos a través del lente del Antiguo Testamento y de la corroborada disposición de Dios para salvar a su pueblo, a pesar de su absoluta inhabilidad. Estos pactos, ambos condicionales e incondicionales, generalmente son hechos con una persona: Abraham, Moisés, David, etc., que presenta a todo el pueblo. La población más grande participa en el pacto en virtud de ser parte de la comunidad representada. El representante se supone que debe ser el ideal de fidelidad al pacto, como por ejemplo para aquellos a quienes representa.
Puedes ver de qué manera tan hermosa establece esto a Jesús como el portador del nuevo pacto y como nuestro representante perfecto ante Dios. En estos temas, Jesús como Mesías y los pactos, no solo dos de los temas que conducen la narrativa del Antiguo Testamento, otros temas de estudio incluyen el monoteísmo, los atributos de Dios, la elección, la escatología del Antiguo Testamento, entre otros. Aunque es necesario un conocimiento exhaustivo de estos temas para leer y beneficiarse del Antiguo Testamento, una creciente familiaridad con estos temas en el curso de tu caminar cristiano enriquecerá tu estudio de la Biblia. En adición a los textos teológicos bíblicos que mencioné en la segunda clase, también recomiendo obtener una copia del libro El mensaje del Antiguo Testamento, Promesas Hechas, de Mark Dever. Este libro está compuesto por sermones editados sobre cada libro del Antiguo Testamento, sus temas, su lugar en la historia redentora y cómo apuntan a Jesús. De nuevo, hay mucho más que pudiera ser dicho sobre estos y otros temas que simplemente no alcanza el tiempo. Reglas interpretativas para el Antiguo Testamento. Quiero ofrecer ahora 13 reglas de interpretación para estudiar el Antiguo Testamento. La primera, una narrativa del Antiguo Testamento usualmente no enseña directamente una doctrina. Y la segunda regla dice, una narrativa del Antiguo Testamento ilustra usualmente una doctrina o doctrinas enseñadas proporcionalmente en otra parte. Las narrativas registran lo que sucedió, no necesariamente lo que debería haber ocurrido o lo que debería suceder todo el tiempo. Por tanto, no todas las narraciones tienen una moral individual e identificable de la historia. Lo que la gente hace en las narrativas no es necesariamente un buen ejemplo para nosotros. Con frecuencia es justo lo contrario. Enfatiza qué es lo bueno y cómo identificar los héroes, los villanos. Su rebelión y pecado representan mucho más quienes somos nosotros alejados de Cristo. La mayoría de los personajes del Antiguo Testamento en las narrativas están lejos de ser perfectos, al igual que sus acciones. No siempre se nos dice al final de una narrativa si lo que pasó fue bueno o malo. Se espera que seamos capaces de juzgar sobre la base de lo que Dios nos ha enseñado directamente y categóricamente en otras partes de la Escritura. Todas las narrativas son selectivas e incompletas. No siempre se dan todos los detalles relevantes. Lo que sí aparece en la narrativa es todo lo que el autor, inspirado por Dios, pensó que era importante que nosotros conociéramos. Las narrativas no son escritas para responder todas nuestras preguntas teológicas. Ellas tienen propósitos limitados, específicos y particulares que tratan sobre ciertos temas, dejando a otros para ser tratados en otros lugares de otras formas. Las narrativas enseñan ya sea de forma explícita, declarando claramente algo, o implícitamente, implicando claramente algo sin decirlo realmente. En el análisis final, Dios
es el héroe de todas las narrativas bíblicas. Las promesas en los Salmos y Proverbios no deben ser tomadas como obligaciones contractuales. Al contrario, son bendiciones representativas de fidelidad o maldiciones de pecado. Las profecías del Antiguo Testamento usualmente tienen múltiples horizontes de cumplimiento y raramente son comprendidas de forma exhaustiva. Para concluir, mis estimados hermanos, en la clase de hoy, pues quiero comentarles que el Antiguo Testamento es un tesoro para el cristiano. En él vemos la larga historia de la fidelidad de Dios para con su pueblo, la necesidad del hombre de un Salvador, la promesa del Mesías y mucho más. Jesús enseña, como lo hemos discutido, que para entenderlo a Él debemos entender las Escrituras del Antiguo Testamento. Toda persona que busque estudiar verdaderamente la Biblia necesita estudiar el Antiguo Testamento. Debemos alabar a Dios por proveer estos libros y glorificarlo al complacernos en ellos y aprender todo lo que podamos con la ayuda del Espíritu Santo. Dios los bendiga, mis queridos hermanos, y que tengan un feliz día. Muchas bendiciones.